Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025, Turquía e Islas Griegas. La mejor combinación que usted haya imaginado. La experiencia espiritual de conocer la historia de las 7 iglesias del Apocalipsis y el lujoso descanso de visitar las islas griegas en un hermoso y completo crucero con todos sus servicios. Llegaremos a Estambul. Haremos el recorrido en barco por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Europa y Asia. Estambul es conocida por sus palacios y hermosas mezquitas del Imperio Otomano, famosos por sus joyas y porcelanas. Luego haremos el embarque en nuestro crucero Celestial para visitar durante 4 noches y 5 días las islas de Patmos, Rodas, Creta, Santorini, Mykonos y por supuesto Atenas con su simbólico Partenón. Terminando con nuestro crucero, comenzaremos con nuestra aventura por las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nuestra travesía terminará en la hermosa Capadocia, donde disfrutaremos de nuestro viaje en globo aerostático y allí nos hospedaremos en el mejor hotel cueva de la ciudad. 15 espectaculares días de peregrinación y descanso. Crucero con todos los servicios a bordo, las 3 comidas tipo buffet en todo el recorrido, autocar con aire y por supuesto servicio de Wi-Fi. Hoteles 4 y 5 estrellas con todos sus servicios incluidos, propinas, maleteros, impuestos hoteleros y aeroportuarios. Mejor dicho, un todo incluido de verdad. ¿Qué espera? No se quede por fuera de hacer el viaje que ha soñado en toda su vida. Nuestras fechas: septiembre 20 a octubre 4. Mayores informes: más 57 300 429 8001. Sean todos ustedes bienvenidos y les esperamos. Bienvenidos a nuestro ministerio Maná. Estamos en este día en el Maná Familiar. Para mí es un maravilloso privilegio acompañarles durante este tiempo. Bueno, y como hemos visto, la temática que hemos estado desarrollando tiene que ver con las mujeres de la Biblia. Por eso queremos invitarles a que nos acompañen, a que se unan a nosotros en nuestro canal Mujeres que Creen y Dejan Legado. Allí en la pantalla Esteban nos va a colaborar colocando nuestros perfiles de las diferentes redes sociales que tenemos. También queremos hacerles extensiva la invitación a que se inscriban en los seminarios sobre inteligencia financiera que nuestro pastor Carlos Ríos está desarrollando en los Estados Unidos. Allí en los comentarios ustedes van a encontrar el link con la respectiva información de las diferentes ciudades donde estamos desarrollando este maravilloso evento. Queremos invitarles, familia, también a que se unan y nos acompañen en los diferentes tiempos que tenemos en el Ministerio Maná. Bueno, y la verdad, hoy en Colombia es un día muy especial. Para nosotros hoy es el Día de la Madre. Queremos enviarles un fraternal saludo de Día de las Madres, un bendecido día a las madres en Colombia. Sabemos que en otros países se celebran otras ocasiones o fechas. Hoy entonces es una maravillosa oportunidad para que honremos a nuestras madres, les enviamos todo nuestro amor, todas nuestras oraciones y quiero aprovechar esta oportunidad para también hacer una extensiva felicitación, abrazo, honra a mi madre, a Marta Osorio, quien además de estar celebrando el Día de la Madre, hoy está de cumpleaños. Madre, te amo profundamente, te envío todo mi amor. Y también un saludo muy especial a quien es una madre para mí y sé que para muchas, mi madre espiritual, la pastora Gloria Cano. Madre, te amo también muchísimo, que Dios te siga usando, que Dios te bendiga. Gracias por las enseñanzas, por el cuidado, por ser más que una mentora, eres una madre espiritual.
Bueno, familia, y vamos a entrar en materia. Hoy nos corresponde estudiar a alguien muy especial, Mical. El tema de hoy se llama ¿Quién es como Dios? Y bueno, nos vamos adentrando en la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas historias de amor. Están Jacob y Raquel, Isaac y Rebeca, Sansón y Dalila, Acab y Jezabel. Obviamente acabamos de ver ejemplos de parejas, no todas terminan bien, no todas terminan mal. Hay ocasiones, ¿cierto?, en las que, ejemplos que acabamos de dar, por ejemplo, Acab y Jezabel, sabemos que es una pareja que fue de gran tropiezo para el pueblo de Israel. Pero entonces hoy vamos a comenzar con alguien que también marca un punto muy especial y diferente en la Biblia. En la Biblia, cuando describen estas relaciones, vemos que por lo general, o siempre mejor dicho, es el hombre quien se interesa por la mujer. Pero este caso de Mical es una excepción, ¿cierto? Ella es quien manifiesta primero, quien se enamora de David. Y esa es la fuerza con la que se nos presenta a este personaje, que es una mujer de un personaje secundario, y ella ama a David con tanta intensidad que aún desafía cualquier expectativa de una conducta adecuada, apropiada, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amaba a David con tanta intensidad que precisamente es muy recordada por eso. Y esto es lo primero que aprendemos del carácter de Mical. Lamentablemente, pues también nos vamos a dar cuenta que ese amor puede resultar dañino porque pues es un amor injustificado, basado en emociones, en esa área nuestra que es más emocional. El significado de Mical en hebreo es ¿quién como Dios? Es una forma femenina del nombre de Miqueas, en masculino es Miqueas. Implica una identidad y con un propósito claro también y espiritual. Mical es la hija menor del rey Saúl, hermana de Jonatán. Mical es la primera esposa de David. Y también recordamos que Jonatán es ese amigo, ese hermano, ese profundo amor que se tenían con David. Mical es criada en un contexto de privilegio, en torno a ella se mueve mucho la política, el poder, y su matrimonio con David fue arreglado. Era parte de un acuerdo después de que David matara a 200 filisteos y entregara los prepucios como dote. Hay situaciones políticas muy fuertes, Saúl temía perder su reinado y ahora David era su enemigo. Entonces el interés de Saúl de casar a su hija con él era meramente político, era tenerlo cerca para poderlo matar. Entonces David no tenía recursos económicos para pagar una dote, pide como dote 100 prepucios de filisteos, que era el pueblo que estaba importunando, venciendo, era el enemigo de Israel. Pide 100 prepucios, convencido de que allí matarían a David. David va y no solamente trae 100, sino que duplica esa cifra, trae 200. En la Biblia las dotes eran un precio que se pagaba por una novia, era un regalo, un pago hecho por el novio a su familia, a la familia de la novia como parte de ese proceso de matrimonio. Este regalo, esta dote era muy importante porque simbolizaba el compromiso del novio de cuidar, de proveer para su futura esposa, así como darle ese valor. Vemos una Mical que demostró lealtad a su esposo al ayudarlo a escapar de la persecución de su padre, de Saúl, y fue conocida por su amor, por su respeto hacia él, aunque también vamos a ver que manifestó una falta de respeto hacia su fe pública. Ese ya es al final de la historia de Mical. Esta historia de nuestra protagonista de hoy es un reflejo
de la lucha interna que manejamos muchas veces los hombres, aquí en este caso Mical, una lucha interna entre una lealtad humana que tiene que ver hacia su esposo y una situación que es divina, que es espiritual, que es de parte de Dios. Su madre era Ahinoam y, como decíamos ahora, Jonatán era su hermano, con quien había manifestado un profundo amor. Vamos entonces a entrar en materia, ya a mirar la parte bíblica, los versículos, donde analizamos todo lo que vivió esta mujer, esta hija de un rey, y lo que nos podemos aprender y extractar acerca de la feminidad bíblica. Allí en sus pantallas van a encontrar el versículo o el pasaje clave, Primera de Samuel 19, versículos del 11 al 17. Podemos ver en la pantalla, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera como una almohada con pelo de cabra, y la cubrió con ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra es su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Vamos entonces a empezar a mirar unos puntos muy importantes de lo que sucede en este pasaje. Y lo primero es que debemos partir de que Mical amaba a David, que era un amor sincero, pues su padre Saúl lo odiaba a David, y ese era el hombre que ella amaba. Y lo encontramos en un pasaje que también vamos a colocar en pantalla, Primera de Samuel 18:20, dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Esto pues entonces, en este contexto que estamos hablando de patriarcal, de política, amar a alguien que tu padre rechaza era un acto de valentía. Ese es otro rasgo del carácter de Mical. Entonces vimos que era una mujer que amaba. Ahora vemos que es una mujer valiente, porque ir en contra de lo que su padre estaba era un acto de valentía, era arriesgarse. Y mirando ese pasaje central también vemos entonces otro punto, el segundo, que Mical muestra una defensa activa de su esposo. Él envía a personas para vigilar la casa, Saúl, para vigilar la casa de David, con órdenes muy expresas de que cuando salga en la mañana lo maten. Mical, de una u otra forma, se dio cuenta del peligro de su esposo. O sea que vemos otro rasgo muy especial. Es una mujer que está atenta a su casa, a lo que sucede a su alrededor. Había notado que había algo anormal, que algo estaba sucediendo, y al ver que su propia casa era objeto de preparativos, de vigilancia, entendió y supo la intención de su padre, a lo cual ella pudo advertirle a su esposo del peligro. Ayudó a David a escapar de la muerte. Es un acto de protección, de sabiduría, y es ese rol de una esposa que incluye discernimiento espiritual, que tiene discernimiento emocional, como nos recuerda la palabra de Dios también en Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa. Era una mujer que estaba atenta a su casa, que era cuidadora de su casa, una mujer que abre ventanas, porque dice allí literalmente que Mical cogió y descolgó a David por la ventana. Literalmente vemos que Mical abrió esa ventana para proteger, para salvaguardar, para preservar
la vida de su esposo. Y eso hace una mujer de Dios. Una mujer de Dios cuida, protege, abre ventanas de bendición, de cuidado, de preservación de la vida. Es una maravillosa actitud, una maravillosa enseñanza que nos deja la vida de Mical, de una mujer que es sabia para edificar su casa. Un tercer punto nos muestra que Mical dice mentiras para salvar a su esposo. Dice el versículo 14, y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron allí, estaba pues la estatua de pelo de cabra y Saúl mismo le hace el reclamo, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y ella mintió nuevamente, ya había mentido y ahora miente diciendo, porque él me dijo, déjame ir y si no, te mataré. Vemos aquí una actitud, porque es de mentira. Y ella mintió. La mentira no es bíblica, no es algo de Dios. Ella lo hizo en medio de esa tensión moral. La Biblia no aprueba la mentira. Aquí empezamos a ver unas muestras de alguien imperfecto, de alguien que nos muestra su humanidad. Vemos la humanidad de Mical. La esposa que busca preservar el propósito de Dios a la vida de su esposo, lo tiene que hacer conservando esos principios bíblicos, aun cuando sea difícil. Y ahora vamos a entrar a una parte muy especial donde vemos que Mical está entre dos situaciones, entre dos reinos, el de su padre y el de su esposo. Era una situación compleja para esta mujer. No debería ser fácil para nuestra protagonista vivir estos conflictos, vivir esta situación. Y de lo primero que notamos, el conflicto de las lealtades. Dice que ella estaba atrapada entre su padre, que era la autoridad terrenal, y que estaba atrapada en la autoridad de Dios, porque había sido de parte de Dios, era su esposo. Entonces, Mical estaba entre estos dos. La palabra de Dios en Efesios 5:31 nos dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Ya ahí Mical tenía un instructivo de Dios. Dejar ya no hacía parte de esa familia, ya tenía una familia nueva, ya ella hacía parte de una nueva familia, una nueva pareja. Vemos entonces otra actitud, otra de las situaciones a las que se enfrenta Mical. No toda la fidelidad es virtud, si no está alineada a los principios de Dios, si no está alineada con los principios de Dios. Ella actuó con valor, pero también actuó con una confusión espiritual, porque no vemos que en ningún momento ella ora o le pide ayuda de Dios o consulta a Dios. Vemos que simplemente ella actúa como un impulso. Y la feminidad bíblica, una mujer de Dios, incluye sabiduría en esa sumisión, en ese sujetarse a su nueva familia, a su esposo. No hay tal si ella no se alinea con la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa sabiduría. Y nos recuerda en Proverbios 31:26 también, que dice que la mujer, cuando abre su boca, lo hace con sabiduría, que la clemencia de Dios, que la ley de la clemencia está en su vida, en su lengua, en su actuar constantemente. Bueno, seguimos mirando la historia acerca de nuestra protagonista de hoy, de Mical. Vivió situaciones muy complejas. Supimos y vimos ya en la palabra de Dios que ella le ayuda a escapar a su esposo David. David se va, no se vuelve a saber de él por muchos días, no sabemos cuánto tiempo. Saúl, sabemos el profundo odio que tenía hacia David, los celos, todo ese coraje que sentía Saúl.
ese odio hacia David, hacia el futuro rey, y decide darle a Mical a otro hombre. En sus pantallas van a ver el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Vemos entonces cómo se desaparece David y entonces Saúl le entrega a su hija a otra persona, a otro varón. Bueno, luego aparece David nuevamente, aparece en escena. A estas alturas, cuando aparece, ya tenía 6 esposas y con esas esposas tenía hijos. O sea que mirando, el tiempo debió haber sido muy grande de tener varios hijos. Ya había pasado mucho tiempo. Y ahora David se acuerda que tiene una esposa llamada Mical. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 13 al 16, vemos que David llega a reclamar. Entonces miren que han pasado muchos capítulos. Estábamos hablando en segunda de Samuel, ¿cierto? El capítulo 19, y ahora llegamos a segunda de Samuel capítulo 3, o sea, ya había pasado un tiempo prudente. Entonces David llega y dice que después de esto envió David mensajeros, envió a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo, por 100 prepucios de filisteos. Ya se acuerda inclusive hasta de la dote que había mandado. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y dice en el versículo 16, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Behurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Y entonces él se volvió. Es muy importante tener esto que acabamos de leer en este pasaje, tener esto muy presente, y es muy importante saber que este hombre, que Paltiel, en verdad se nota que amaba a su esposa Mical o a su mujer. Tanto que dice que se fue llorando detrás de ella. No sé cuánto recorrido se fue llorando y ahí nos deja ver que ese hombre amaba a esa mujer. Me imagino que la trataba bien, que la cuidaba, que había sido un buen esposo y se va detrás de ella. No vio posibilidades y se regresa. Aquí vamos a empezar entonces a ver otras actitudes y otro actuar de Mical. Vemos cómo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6 del 16 al 23, se empieza a revelar el corazón de Mical de otra manera. Vemos ese peligro que se corre y cómo podemos caer en amargura. Dice entonces a partir del versículo 16, Esteban también nos va a ayudar colocando allí en la pantalla, dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y lo pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todos el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno de pan, un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Ojo al versículo 20, dice, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil,
que esta vez sí seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¡Wow! Aquí vemos qué tremendo este pasaje. Parece que el hecho de que David se hubiese ido por tanto tiempo, de haber dejado a su esposa Mical por tantos días, quizás años, no se sabe con exactitud el tiempo, que nuestra protagonista hubiese, cierto, anteriormente lo amaba profundamente, ya en estos momentos no sentía ese amor por David como al comienzo de la historia. Así como abrió mucho cuidado, dice que ella lo estaba mirando por la ventana. Y recordemos que antes, cuando salvaguardó su vida, también lo descolgó por una ventana. Aquí ella por una ventana abrió muchas bendiciones porque le salvaguardó la vida y lo protegió, pero aquí abre la ventana de la crítica, del menosprecio que le tomó a David, como se ve en ese versículo 16, que dice, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba. Y dice que menospreció en su corazón. Mical abrió la puerta del desprecio. Desprecia a David cuando lo ve danzar para el Señor. Sacó lo que había crecido en su corazón, el desprecio. Así como lo había amado, ese sentimiento que es totalmente opuesto el amor al menosprecio, ya había perdido el valor y el interés por su esposo David. El versículo 20 nos deja ver otra actitud de Mical. Dice que cuando David volvió a bendecir su casa, la primera que salió fue ¿quién? Mical. Y le dijo con un tono, en la palabra de Dios, como pueden ver ustedes ahí en el versículo que está en su pantalla, quiero que volvamos nuevamente, dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Esa última expresión es de sarcasmo y está en signos de admiración. Es un sarcasmo. Y la Biblia nos habla que cuando un sarcasmo es usado para herir, para burlar, para humillar, esto es incompatible con lo que es el ser una mujer de Dios, una mujer que sigue a Cristo, que sigue los principios de Dios, de amor, de respeto al prójimo. Le había perdido ese respeto a su esposo. Le llama un cualquiera. El sarcasmo se considera perjudicial porque muestra lo que proviene del corazón. Muestra que ese corazón no está en paz con Dios. Se está utilizando para todo lo contrario a bendecir, que es dañar, que es humillar, que es criticar, que es juzgar, que es burlarse de otros. Vemos que la amargura que sentía esta mujer se convierte en ese sarcasmo. Y esa amargura bloquea el fruto. En el versículo 23 dice que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí, amados, quienes están en estos momentos conectados, y un mensaje muy especial para todos, hombres y mujeres, obviamente, pero estamos hablando de una mujer. Y vemos que a veces las mujeres nos estamos dejando llevar por un amor que es más emocional. Son muchas de las lecciones que aprendemos. Mical ama sin reverencia a Dios y ese amor se convierte en crítica. Actúa como una esposa que no honra la adoración y el llamado de su esposo hacia Dios. Esa crítica entonces empieza a entrar a su casa, entra a su casa y eso impide la bendición. Cuando estamos hablando de feminidad bíblica, incluye
un apoyo espiritual, no emocional, no físico. Vemos entonces otras situaciones que acarrea todo esto, que de las lecciones importantes que podemos tomar es que nuestra identidad como mujeres, como hijos de Dios, tiene que tener un propósito. Mical tenía un nombre, un significado espiritual. Recordemos, ¿quién como Dios? Pero aquí se pierde ese significado espiritual, porque no actuó, no vivió a la altura de ese propósito. Tenemos nosotros, hijos de Dios, transformarnos, transformar nuestra mente, nuestro actuar, nuestro entendimiento y alinearnos a los principios de Dios. Ni siquiera como nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No podemos moldearnos al mundo, acomodarnos al mundo, sino que nuestro entendimiento sea renovado, pero de una forma espiritual y bíblica. La amargura con la que toma esta mujer, que se convierte en juicio, amargura y juicio, también notamos en ella. Y hay un pasaje muy especial en Hebreos 12:15, que nos dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, perdemos esa bendición, perdemos una vida con propósito, perdemos la gracia de Dios por dejar brotar la amargura. Y aquí Mical actuó como una esposa con amargura, que trunca, que estanca la bendición, el llamado espiritual para su casa. Ella con esto, porque yo me imagino, yo veo ese panorama, lo que leímos, donde Saúl ya tenía 6 esposas, hijos. Yo me imagino que en ese palacio debían haber, ¿cierto?, sus recámaras, sus habitaciones para cada una, con sus hijos. Y era toda la casa la que él quería bendecir. Cuando él fue y bendijo a todo Israel, dijo, ahora voy a bendecir a mi casa. Y la primera que sale es Mical. Allí con esa amargura, no solamente pierde ella, porque vimos que perdió, pero trae consecuencias a todo su entorno, a todas las personas que estaban en esta casa, en este palacio. Otra situación que vemos aquí muy especial y lecciones de las que podemos nosotros aprender es que la adoración es un termómetro de cómo está nuestro corazón. Y la reacción de Mical ante la adoración de David muestra que su corazón no está conectado con Dios. Mical nos deja ver todo esto. Ella empezó con mucho amor, pero terminó estéril en todas sus áreas. Vieron que decíamos, Mical, cuando tomó esa primera acción de defender, de salvaguardar la vida de su esposo, no tuvo en cuenta a Dios. Y aquí terminó nuevamente en esa posición. Ella empezó con amor, pero era un amor físico, era un amor emocional, un amor estéril. Y así terminó ella. Terminó de manera estéril, emocional, espiritual y físicamente, porque no, por ningún lado vemos que ella se acerca a Dios, a tener intimidad, a orar, a suplicar, sino que se amarga, se siente sola, se siente abandonada, emocional, porque me imagino que ese amor obviamente se tuvo que ir menguando. Recordemos que tuvo un esposo que se nota que la amó, entonces ya ella veía mal a David. Y físicamente pues no tuvo hijos y en ese entonces era muy importante el tener hijos. Vemos cómo se puede amar al esposo, así como Mical a David. Pero si no se ama a Dios primero, si no se ama a Dios más que a cualquier ser humano, se puede terminar como terminó Mical, juzgando, crítica, actuando
con sarcasmo, juzgando lo que ni siquiera entendemos. Si ella se hubiera acercado a Dios a orar, a suplicar, a pedirle ayuda, a pedirle guía, otro resultado hubiese sido. Vemos cómo en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 3 del 1 al 4, se nos dicen recomendaciones hermosas en la palabra de Dios. Que las esposas estén sujetas a sus maridos, con un espíritu afable, apacible, que esto es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que nosotras, como mujeres, debemos buscar. Sujetarnos primero a Dios, velar, tener intimidad, comunión con Dios, para que nuestro espíritu sea afable, sea apacible, que Dios estima eso. Y la vida de Mical nos deja una gran enseñanza. Es ese contraste que hay entre esas dos ventanas. Una ventana de bendición o una ventana de amargura, de dolor, de resentimiento. Quiero, para que vayamos terminando, lo que nos dice la palabra de Dios, que van a encontrar en su pantalla, en un pasaje espectacular en Tito 2, versículos del 3 al 8, donde nos dice y nos hace un llamado muy especial. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren qué impresionante la invitación, la exhortación, la recomendación, lo que nos manda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a que seamos reverentes, que seamos de buen porte. Y el porte no es a estar derecha solamente, es a ser unas mujeres de reverencia a Dios. Dice no calumniadoras, no esclavas del vino. Nos manda a ser unas maestras del bien. A que por donde nosotros vamos, en todos los sitios de nuestra casa, llevar siempre el bien. Que enseñemos a otras mujeres, a las más jóvenes, a hacer las cosas bien, amar no solo a sus hijos, a sus maridos, sino también a sus hijos. Nos manda a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadoras de la casa, a ser buenas. Mical tuvo buenas intenciones. ¿Se acuerdan que también mencionamos que ella estaba atenta y pudo descubrir ese plan macabro de su padre de matar a David? Ese es ser una mujer prudente, una mujer sabia, una mujer que cuida su casa, que está atenta a todo lo que está sucediendo a su alrededor, a mirar cómo es el estado de su esposo, a ayudar a su esposo, a ser una mujer sabia, a ser una mujer que esté sujeta a su esposo, no a la crítica de su esposo, que esto fue lo que hizo Mical y eso fue el debacle para ella. Dice que cuando nosotros actuamos con todo esto, teniendo en cuenta toda esta palabra de Dios en Tito 2, dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Familia Maná, hoy con nuestros actos tenemos que mostrar que de verdad la palabra de Dios para nosotros es lo primero, que la tenemos muy presente, que es nuestra guía, que es nuestra brújula, la que nos ayuda a llevar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana delante de Dios. Que la palabra de Dios no sea blasfemada con nuestro actuar, que la palabra de Dios no sea blasfemada en lo que hagamos, digamos, nuestro lenguaje. Nos hace una exhortación a que seamos prudentes,
una mujer que sabe actuar con prudencia, con reverencia, con honra a Dios y por ende a su esposo y a su familia. Que nos tenemos que presentar, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos no con nuestros datos biográficos, me llamo fulana de tal, tengo tanta edad, no. A nosotros, nuestra carta de presentación es el ejemplo de las buenas obras que hacemos. Que cuando nosotros enseñemos con ese ejemplo, con ese estilo de vida, nosotros mostremos integridad, seamos personas íntegras. En todas nuestras áreas nos mostramos integralmente, íntegros, no blasfemando, no tergiversando los principios. Mical desde el comienzo, una buena obra la acompañó de una mentira. Lo hablamos al comienzo. Entonces, mostrar integridad, seriedad, sobriedad. Y la palabra de Dios que sea sana, que sea irreprochable, que nadie tenga nada que decir de nosotros como mujeres, como varones, como hijos de Dios. Que sea eso, nadie tenga que reprochar porque vivimos la palabra de Dios de manera fiel, íntegra, seria, sobria, fiel, leales a los principios bíblicos. Y aún nos dice algo muy importante en ese pasaje. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Familia, es allí donde entonces vemos por qué esta mujer no fue como Dios. Recordemos que el nombre de ella significa quien como Dios. No vivió y no cumplió el propósito tal como el significado de su nombre. Porque hizo todo lo contrario, empezó bien, aunque ese buen inicio, lo hizo más en sus fuerzas, más en su temperamento, en quién era ella como persona, como humana, que en los principios espirituales. Y lo que comienza mal, pues termina mal si no se corrige. Ella, antes de corregir la mentira, ella se resintió, se llenó de amargura, y por eso vemos una Mical que termina sin fruto, que termina estéril, que termina amargada, sola y resentida. Yo me imagino que no solo con David, por el trato que le dio a David, yo me imagino que debió haberse resentido aún con su padre, porque sí, fue víctima de un plan político, un plan macabro, y supongo que se debió haber resentido con su padre y obviamente con David. Entonces, sacando todo esto que podemos aprender de la vida de Mical, yo les invito a que oremos con base a este tema. Padre amado, gracias por tu amor, por tu palabra. Bendito seas por tu infinita misericordia de mostrarnos, de enseñarnos, amado Dios, lo que hay en torno, Rey Celestial, allí a esta situación que se vivió en Primera de Samuel, en el capítulo 11. En este pasaje donde analizamos el actuar de personajes como Saúl, de personajes como Mical, de personajes como David. Señor, la vida y el corazón de Saúl, de todo un rey, planear situaciones para dañar al futuro rey, a David, personaje lleno de odio, de celos, de maldad. Un hombre que inclusive es capaz de jugar con la vida de sus hijas, donde actuó con un plan malévolo, y vemos todo ese desenlace. Un David que en primera instancia también se llena de orgullo, de altivez, y mata no solamente 100, sino 200. Y llega
con su triunfo, toma a esta mujer, una mujer que le amaba. Él no supo valorar ese amor, sino que se va, porque en todo ese tiempo él pudo haber ido a buscar con mucha más anterioridad a su mujer. Pero no, se fue, se olvidó de ella. Y ahora vemos a una Mical que ante ese abandono, ante esa situación, ella decide en su corazón ver mal a su esposo, a quien era su legítimo esposo. Señor, una mujer que comenzó a resentirse, una mujer que comenzó a vivir en soledad, una mujer que se sintió menospreciada, una mujer que no te tuvo en cuenta a ti, que no tuvo en cuenta la sabiduría, que no tuvo en cuenta el honrar tu nombre, el pedir dirección tuya, que se dejó llevar por emociones. Yo le invito a usted a que se acerque a Dios con actitud de ponerse en paz con Él. Pídale perdón por las veces en que ha actuado como Mical, las veces en que ha actuado impulsivamente, en que sencillamente se ha dejado llevar de su intuición, de su parecer, de su pensar. Porque cuando se suceden situaciones difíciles, nos debemos arrodillar, pedirle, clamar, que se sienta ese clamor a Dios. Eso fue lo primero que debe haber hecho esta mujer, haber clamado el nombre de Dios y haberle pedido su ayuda, su dirección, actuar como una mujer sabia que quiere edificar, que quiere salvar su vida, la de su familia, la de su esposo, que quiere vivir por principios y actuar como Dios, dejarse guiar de su palabra. Pídale perdón por las veces en que quizás ha actuado como Mical, que ha menospreciado a otro, que ha actuado mofándose, que ha actuado como actuó ella, con esa burla de censurar, de juzgar. David lo que estaba haciendo era adorar, alabar a su Dios, pero ella lo mira con ese desprecio. Dice que menospreció a su esposo. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a otros y hemos utilizado el sarcasmo de una manera que daña, que burla, que menosprecia a otra persona? Entorno sarcástico y burlón. Pídale perdón a Dios por las veces que ha actuado así con cualquier persona. Y pídale perdón a Dios por las veces que usted ha permitido que en su corazón nazcan raíces de amargura. Esas raíces que se convierten en árboles frondosos de amargura. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname por las veces que he actuado en mi humanidad, que me he dejado dañar de la amargura, del resentimiento, del dolor. Porque sé que en tu presencia, Señor, yo puedo cambiar todo eso, que es con tu ayuda, no es en mis fuerzas, sino con tu Santo Espíritu, que me llevas a experimentar tu fruto, el fruto del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la fe, el amor. Perdóname, Señor, y cambia en mí esto. Ayúdame, Dios, porque yo quiero experimentar y mostrar con mi actuar que soy una mujer, que soy un varón de ti, que te pertenezco a ti. Cuán maravillosas son esas recomendaciones, eso que tú nos mandas, esos principios que tú nos das, amado Dios, en Tito 2. Dígale, acérquese a Él y dígale, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, que muestre tu verdad. No quiero
ir andando por allí blasfemando, haciendo quedar tu palabra como blasfemada. Todo lo contrario, quiero tener buen porte, quiero actuar con decencia, quiero tener una vida íntegra, recta, leal, una vida sincera para ti, agradarte a ti. Mostrar en otros, Señor, que de verdad soy un hijo tuyo. Mostrar de verdad que soy un cristiano. Mostrar de verdad, Señor, para que nadie tenga nada que reprochar, para que sea una persona irreprensible para otros, que nadie tenga que señalarme ni censurarme. Aún Dios, para que el enemigo, el adversario, quede como un bufón, quede como lo que es, como ese personaje malévolo y dañino, para que él no tenga nada que decir ni nada que dañar y tachar de nosotros. Cierra hoy, Hijo de Dios, cierra las ventanas que tengas abiertas hacia la amargura, hacia el resentimiento, hacia el dolor. Abre las ventanas de la bendición. Abre las ventanas, amado Dios, abre las ventanas de los cielos para nosotros, tus hijos. Que llegue sobre nosotros esa lluvia de bendiciones, esas bendiciones que provienen de lo alto, esas que no añaden tristeza, sino que vienen de ti, Señor. Yo le invito a que usted hoy también levante sus manos y le dé gracias a Dios por esas ventanas de bendición. Señor, gracias. Gracias por enviar sobre nosotros tu lluvia temprana, tu lluvia tardía. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros, tus hijos. Oramos, Dios, en gratitud a todo bienestar. Levante sus manos y le entrega esta semana a Dios. Gracias por esta semana, Señor, que nos has permitido ver tu gloria, tu protección, tu cuidado, tu protección. Es tu cuidado sobre nosotros, tus hijos. Padre, gracias por la obra de nuestras manos. Entréguele a Dios la obra de sus manos, aquello que Dios le da para su sustento. Recuerde que Él es el que nos da la capacidad y la facultad de obtener el fruto del trabajo. Presente delante de Dios el fruto de su trabajo, de la labor que usted hace. Señor, bendice a quienes hoy, Señor, presentan delante de ti sus trabajos, sus empleos, sus negocios, sus emprendimientos, sus servicios. Bendícelos y multiplícales, Señor, para que ellos sigan mostrando, Señor, la bendición para la gran comisión. Que Dios les bendiga a ustedes que invierten en la obra, invierten en la gran comisión. Oramos desde el Ministerio Maná para que Dios bendiga sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, para que se siga extendiendo el reino de Dios en esta generación. Señor, prospera y fructifica la obra de las manos. Bendice sus canastas, sus alacenas, sus artesas de amasar. Bendice su entrar, su caminar y su salir. Bendice sus vidas. Envía, Señor, sanidad, salud, medicina. Bendice, amado Dios, las vidas de tus hijos, de estas familias que están representando, Señor. Que podamos seguir cumpliendo con el llamado que nos has hecho de ir, contar las buenas noticias del Evangelio, de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Oramos desde el Ministerio Maná para que Dios les bendiga en el nombre del Padre, para que Dios les bendiga en el nombre del Hijo Jesucristo y para que Dios les bendiga en la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga paz en tu vida, en tu corazón. Que Dios les guarde, les prospere y que pongamos por obra esta palabra que nos ha hablado hoy, este ejemplo de vida que nos ha dado hoy, de lo que no debemos ser y lo que debemos hacer. Debemos siempre depender de nuestro Dios, siempre tener el propósito claro, que hemos sido creados para la alabanza y para la gloria de nuestro Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que entonces podamos poner por obra esta palabra que nos ha compartido el Señor hoy.
Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan acompañándonos entonces en todos los tiempos que tenemos en nuestro Ministerio Maná. Dios les bendiga. Lo que a mí me motiva de dictar un seminario bíblico de finanzas es mirar personas como el rey Salomón, una figura bíblica reconocida por su inmensa sabiduría y riqueza. Nos deja un mensaje poderoso en Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y ese versículo nos invita a explorar una visión diferente del éxito financiero, una que no depende de un empleo, sino de la sabiduría y la diligencia. Imagina un camino que no está limitado por un salario fijo o por las oportunidades que otros nos ofrecen, sino un camino donde usted es el creador de su propia riqueza, donde la verdadera libertad financiera no se encuentra en un trabajo, sino en cómo aplicas la sabiduría de Dios a tus decisiones diarias. Salomón, en este seminario, te invita a pensar diferente, te invita a considerar que la verdadera riqueza no proviene de seguir normas establecidas, sino al contrario, romper moldes, aprender a gestionar tu dinero con inteligencia y a no depender de un solo flujo de ingresos. El conflicto que enfrentamos hoy es claro: seguir el camino convencional de buscar un trabajo y depender de otros para nuestro sustento, o seguir el consejo de uno de los hombres más sabios que ha existido y aprender a generar riqueza de manera independiente y duradera. La decisión que usted tome puede cambiar su vida financiera para siempre. No busque trabajo, busque sabiduría y el dinero lo va a seguir. No pierda la oportunidad de descubrir en este seminario cómo aplicar la sabiduría de Salomón en su vida y alcanzar la libertad que siempre ha soñado. Si estás listo para aprender cómo ganar dinero de manera inteligente y duradera, este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota: en la Florida, el día 10 de mayo, en Atlanta, el día 17 de mayo y el sábado 24 de mayo en New Jersey. Todo el día de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con talleres y material incluido. Además, refrigerios y almuerzo. Hay un link en el que usted se inscribe, hace el pago y recuerde, el cupo es limitado, así que no se pierda la oportunidad de ir con su cónyuge, de invitar a alguien que lo necesita. Esta es la oportunidad de su vida para adquirir la inteligencia bíblica financiera que nos cambiará la vida. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025. Israel, la tierra prometida. La Tierra Santa está esperando por ti. Déjenos llevarlo por cada uno de los lugares de los que usted ha leído y ahora podrá estar presente. Suba con nosotros al Monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, al Monte Carmelo, donde Elías probó a los profetas de Baal, el monte del precipicio, donde Jesús fue rechazado como Mesías. Sumérjase en el mismo río
donde Jesús fue bautizado, el río Jordán. Navegue en el mar de la Galilea, donde Jesús dio grandes lecciones de fe a sus discípulos, en una barca que lo hará sentirse en los mismos tiempos de Jesús. Camine por aquellos lugares por donde Jesús con sus discípulos caminaron y donde acontecieron hechos y milagros, prodigios y señales. Acompáñenos a lugares maravillosos como el de las bienaventuranzas, también donde se multiplicaron los panes y los peces. Vamos a ir a la sinagoga, donde reclutó a sus discípulos, y le hacemos una invitación especial en un maravilloso lugar. Sumerja sus pies en la playa, donde se encontró con sus discípulos después de haber resucitado. 2 días de relax, 2 días de descanso, 2 días maravillosos en las aguas del Mar Muerto. Había un maravilloso sitio de spa, piscina y playas únicas. Y ahora lleguemos a Jerusalén, la ciudad del gran Rey. Entremos, donde se hizo la oración del Padre Nuestro. Arrodillémonos en el huerto de Getsemaní. Oremos en el muro de los lamentos. Pongamos nuestras peticiones y creamos en lo que Dios va a hacer. Caminemos por la vía dolorosa y, por supuesto, seamos testigos que Cristo no está muerto. Sí, llegamos a la tumba vacía, un lugar extraordinario, un lugar donde nuestra fe es confrontada. 12 espectaculares días maravillosos, con todo incluido. 3 comidas en buffet de la tierra prometida, los mejores hoteles, impuestos hoteleros y aeroportuarios, propinas y maleteros. También tenemos pagos los guías que los acompañarán durante todo el recorrido. Nuestras fechas: 20 de octubre a 1 de noviembre. Más 57 300 429 8001. Venga, vaya con nosotros a Jerusalén.